Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Un cangrejito. Voy a usar gancho del número 3 y voy a usar 3.5, pero mejor del 3. Para que me quede cerradita la puntada. Si lo quieren más grande, van a cambiar el estambre, el grosor del estambre y el número de gancho. Estoy usando estambre angorita en color rojo. Ustedes usen el color que gusten. Y vamos a comenzar. Se supone que nos va a quedar grandecito. Hice mis cálculos, pero voy a ver cómo queda, ¿sale? Entonces comenzamos. Ok, voy a comenzar con la parte de abajo del cangrejo. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Ahí está. Voy a subir con una cadena en la segunda vuelta y voy a hacer un aumento, un punto bajo. Lo voy a hacer 5 veces y me va a dar un total de 15 puntos. Lo hago y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos. Un aumento, 2 puntos bajos durante toda la vuelta y me van a dar un total de 20 puntos. Los dejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 voy a hacer un aumento, 3 puntos bajos. ¿Ok? Es 1, 2, 3 y el aumento. Entonces lo hago durante toda la vuelta y me va a dar un total de 25 puntos. Entonces un aumento, 3 puntos bajos y regreso. En la vuelta 5 subo con una cadena y hago un aumento, 4 puntos bajos. 2, 3, 4, el aumento y 4 puntos bajos durante toda la vuelta. Y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer esto. Subo con una cadena. Es un aumento y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Lo voy a hacer así hasta que me dé un total, por toda la vuelta, y me va a dar un total de 35 puntos. 4, 5 y el aumento. ¿Ok? Lo sigo y regreso. En la vuelta 7, subo con una cadena, hago un aumento y hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el aumento. ¿Ok? Lo hago durante toda la vuelta. 2, 3, 4, 5 y 6. Y el aumento. Y son 40 puntos en total. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8. 2, 4, 6, 7, 8. Hago una cadena. Hago un aumento. Y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos un aumento otra vez. Y otra vez 4. 1, 2, 3 y 4.
Entonces, lo hago así por toda la vuelta y me va a dar un total de 48 puntos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2, 4, 6, 8, 9. Voy a hacer una cadena, un aumento y voy a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y va el aumento, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Termino toda la vuelta así y va a ser un total de 35 puntos. No, espérenme. De 56 puntos, sí, ¿verdad? 2, 4, a ver. 2, 4, 6, 8, 9, 56 puntos, ¿sale? En la anterior eran 48 y en esta 56. En la vuelta 10 vamos a hacer esto. Una cadena, un aumento, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento otra vez y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otra vez. Lo hago por toda la vuelta. Y me va a dar un total de 64 puntos. Lo tejo y regreso. 2, 3. En la vuelta 11 subo con una cadena, hago un aumento, 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otra vez un aumento, 7 puntos bajos durante toda la vuelta. 3 y nos va a dar un total de 72 puntos. 4. Entonces la tejo y regreso. En la vuelta 12 vamos a subir con una cadena, hago un aumento y hago 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y otra vez hago la secuencia. Un aumento, 8 puntos bajos durante toda la vuelta. Y me va a dar un total de 80 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el aumento. Lo hago y regreso. Ok, en la vuelta 13 voy a subir con una cadena, voy a hacer un aumento y después voy a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento otra vez y otra vez empezamos. Así durante toda la vuelta y nos va a dar un total de 88 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 14 voy a subir con una cadena, hago un aumento y luego 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago un aumento otra vez y los 10 puntos bajos. Así durante toda la vuelta. Y nos va a dar un total de 96 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y un aumento. ¿Ok? Entonces lo tejemos y regresamos. No importa que se vea así, ¿eh?
de como charolitas así raras. Vamos bien. Ok, en la vuelta 15 subo con una cadena, hago un aumento y hago 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y hago un aumento otra vez y 11 puntos bajos. Así durante toda la vuelta. 3, 4 y 5. Y al final nos van a dar 104 puntos. Este va a ser mi última vuelta, pero la pueden hacer así hasta la vuelta 18. ¿Ok? No hay pierde. Para irlo haciendo más grande o el tamaño que ustedes gusten. Entonces la tejo y regreso. Ok, ya voy a rematar. Y vamos a hacer la parte de arriba. Esta es la pancita. ¿Ok? Y vamos a hacer la parte de arriba. Que creo que prácticamente es lo mismo. Sí, es lo mismo. Hacemos otra igual a esta. Y regreso. ¿Sale? Ay, miren, aquí cometí un error. Rematé y todavía me faltó un pedacito de la vuelta. ¿Sale? Entonces lo corrijo y hacemos otro igual a esto. Y en el color, no sé si dejarle el mismo color o escoger un tono en rosa para que quede abajo de la pancita. Como es lo mismo, no importa cuál sea el frente y cuál sea el... No sé si hacerlo en tono como de este o hacerlo en tono de este, como cangrejito, que no queda más bien como color crema, ¿verdad? Ahorita veo qué color lo hago para que no se vea tan... Es que creo que queda este tono, pero casi ya no tengo estambre de ese tono. Ahorita lo escojo, pero hagan otra igual. Del mismo tono, puede ser el mismo tono, de hecho. Puede ser el mismo tono. Y o pueden ponerle el color que ustedes gusten. 2, 3, 4. Sí, ya quedó. Ahí está. Ahora sí ya remato. Ay, no, de veras que estoy. Corto. Y entonces, escojo el otro tono y hago lo mismo. Hago 15 vueltas igualitas y regreso.